¿Alguna vez has sentido que algo te observa en la oscuridad de tu habitación, pero cuando enciendes la luz, no hay nada? ¿Has tenido presentimientos tan fuertes que, minutos después, se hacen realidad? ¿O te has despertado en la madrugada sin razón, con una sensación extraña en el pecho, como si estuvieras conectado con algo más grande? Si te ha pasado alguna de estas cosas, no es casualidad. Hay algo en ti que te hace diferente a los demás. Algo que no muchas personas entienden, pero que puede cambiar por completo tu percepción de la realidad si aprendes a reconocerlo. Hoy voy a revelarte señales extrañas que solo le ocurren a personas con una mente más poderosa de lo normal. Y presta atención, porque cuanto más avances en este video, más te darás cuenta de que no eres el único al que le pasan cosas inexplicables. Si alguna de estas señales resuena contigo, quédate hasta el final, porque voy a darte una clave para entender lo que realmente significa este poder oculto dentro de ti. Antes de seguir, quiero que respondas en los comentarios. ¿Alguna vez has sentido algo que no puedes explicar con la lógica? ¿Un presentimiento, un déjà vu, una sensación de que alguien te hablaba en tu mente? Escríbelo, porque lo que descubrirás en este video puede darte respuestas que nunca imaginaste. Las personas con una mente más poderosa tienen algo en común. Sus sueños no son normales. No sueñan imágenes borrosas o situaciones sin sentido, sino que sus sueños son intensos, tan vívidos que al despertar pueden recordar cada detalle como si hubieran estado en otro mundo. Algunas personas incluso han tenido sueños que, tiempo después, sucedieron en la vida real. ¿Te ha pasado? ¿Has soñado con un lugar o una persona que luego aparece en tu vida? No es un simple sueño. Tu mente está conectando con algo más allá de lo que vemos. Hay quienes creen que es un mensaje del subconsciente, otros piensan que es una forma de recibir información del universo, y algunos incluso afirman que es una prueba de que el tiempo no es lineal. Pero aquí viene lo más interesante. Las mentes poderosas no solo reciben mensajes en sueños, también pueden escucharlos cuando están despiertas. Tal vez en algún momento has sentido una voz interna que te guía, que te dice qué hacer en una situación complicada, o que te advierte cuando algo no está bien. No es locura, no es imaginación. Es tu intuition. Las personas con una mente poderosa no solo confían en su intuición, sino que pueden distinguirla con claridad. A veces, es solo un pensamiento que surge de la nada, otras veces es una sensación intensa en el pecho que te dice, haz esto o aléjate de ahí. Si alguna vez has sentido que algo en tu interior te habla, que una fuerza inexplicable te guía en momentos clave, escúchala. No todos tienen la capacidad de percibirlo. Es una señal de que tu mente está más conectada de lo que crees. Y aquí es donde las cosas se ponen aún más extrañas. ¿Has experimentado déjà vu con demasiada frecuencia? Esa sensación de que ya viviste un momento exacto, aunque sabes que es imposible. Puede durar solo unos segundos, pero es tan intenso que te deja sin palabras. La ciencia ha tratado de explicarlo, pero aún no hay una respuesta clara. Sin embargo, hay una teoría que muchas personas con mentes poderosas han sentido en su interior, que el déjà vu es una prueba de que ya hemos estado aquí antes, de que estamos viviendo en ciclos, o quizás que en algún nivel nuestra mente puede recordar fragmentos del futuro. Escribe en los comentarios la vez que tuviste un déjà vu tan fuerte que te dejó con la sensación de que algo más estaba ocurriendo. Quiero saber cuántos de nosotros hemos sentido lo mismo. Y si te digo que hay algo aún más inquietante que le ocurre a las personas con una mente poderosa, algo que no puedes controlar, algo que simplemente sucede. Despertarse entre las 3 y las 4 de la mañana, sin razón alguna. Si te ha pasado esto, sabes lo perturbador que es. Te despiertas de repente, sin ruido, sin alarma. Miras el reloj y son las 3:33, las 4:00, una hora en la que todo parece más silencioso, pero al mismo tiempo, más inquietante. Algunas personas dicen que es la hora en la que el velo entre nuestro mundo y otros planos es más delgado. Otros creen que es un momento de alta energía en el que nuestra mente es más receptiva a mensajes y señales. Si alguna vez te ha pasado, dime en los comentarios, ¿a qué hora exacta te despertaste? Porque muchas personas han reportado despertar a las mismas horas, y eso no es coincidencia. Pero hay algo más que las mentes poderosas experimentan, y esto puede ser lo más impactante de todo. A veces, pueden sentir presencias cuando están solos. No es ver sombras o escuchar ruidos extraños, es algo más profundo.
Es la sensación de que alguien está cerca, aunque físicamente no haya nadie. Es entrar en un lugar y sentir un cambio en la energía. Es estar en una habitación y, de repente, notar un escalofrío sin razón aparente. Las mentes más poderosas pueden captar energías, vibraciones, emociones de los lugares y de las personas. Algunos lo llaman sensibilidad extrema, otros lo ven como un don. Pero lo cierto es que no todos pueden percibirlo. Si alguna vez has entrado a un lugar y has sentido que la energía era pesada, oscura, diferente, dime qué sentiste. Ahora que has escuchado estas señales, dime cuántas te han ocurrido. Porque si es más de una de estas cosas que te ha pasado, tu mente es más poderosa de lo que crees. Y no solo eso, sino que tal vez tengas un don que aún no has explorado. En este preciso momento, quiero que hagas algo junto a mí. Cierra los ojos por unos segundos y piensa en la última vez que tuviste una sensación extraña, una de esas que no puedes explicar con la lógica. Tal vez fue un sueño que se sintió demasiado real, un presentimiento que se cumplió, un déjà vu que te dejó helado o esa vez en la que te despertaste en la madrugada sin razón aparente. ¿Lo tienes en mente? Ahora dime, ¿cómo te sentiste en ese momento? ¿Fue miedo? ¿Curiosidad? ¿Confusión? ¿O quizás una sensación de que estabas conectado con algo más grande, algo que no puedes ver pero que sabes que está ahí? Si sentiste esa conexión, entonces te diré algo que no muchos saben. Tú no eres como los demás. La mayoría de las personas pasan por la vida sin notar estas señales. Se despiertan, trabajan, comen, duermen y repiten, sin cuestionarse nada, sin prestar atención a esos momentos en los que el universo les susurra algo. Pero tú no. Tú has sentido algo distinto. Y si has llegado hasta aquí, si todavía estás viendo este video, no es casualidad. Es porque, en el fondo, sabes que hay algo más. Que hay cosas que te pasan por una razón. Que hay una parte de tu mente que no has explorado completamente. La pregunta es, ¿vas a ignorarlo o vas a descubrir qué significa realmente? La diferencia entre las personas que simplemente sienten cosas raras y las que realmente aprenden a usar su poder mental está en una sola decisión: prestar atención y aprender a desarrollarlo. Tal vez en este momento sientes un hormigueo en el cuerpo, una sensación extraña en la piel, como si algo dentro de ti estuviera despertando. No lo ignores. Este es el primer paso. Aceptar que tu mente es diferente. Si alguna de estas señales te ha pasado, no te sientas solo. Hay muchas personas como tú, personas que también están despertando a esta realidad, pero que quizás no han encontrado aún las respuestas. Quiero que pienses en algo más profundo. ¿Por qué crees que estás aquí? ¿Por qué, entre millones de vídeos, llegaste a este? Algunas personas dirán que es coincidencia, que simplemente te apareció en el feed, que fue un algoritmo, que no hay nada especial en ello. Pero las mentes poderosas saben que nada es casualidad. Piensa en todas las veces en tu vida en las que algo te llevó justo al lugar donde debías estar, justo en el momento en que más lo necesitabas. Como si el universo estuviera empujándote suavemente hacia una verdad más grande. Quizás este video es solo una pieza más de ese rompecabezas. Quizás todo lo que has sentido, todas esas experiencias que no puedes explicar, son una señal de que tu despertar ha comenzado. La mayoría de las personas ignoran estas señales. Se dicen a sí mismas: es solo mi imaginación. Es una coincidencia. No tiene sentido. Y entonces vuelven a su rutina, apagando poco a poco ese fuego interno que alguna vez brilló dentro de ellos. Pero tú no estás aquí por coincidencia. Tú estás aquí porque estás empezando a ver más allá. Cierra los ojos por un momento y escucha lo que voy a decirte. Desde que naciste, tu mente ha estado recibiendo señales. Pequeños destellos de información que muchas veces ignoraste. Pero ahora, estás aquí, en este preciso momento, porque algo dentro de ti quiere despertar. Piensa en todas las veces que sentiste que el mundo era más grande de lo que te dijeron. En todas las veces que tuviste la sensación de que estabas destinado a algo más. No es casualidad que te haya pasado. No es casualidad que estés aquí. Porque dentro de ti hay un poder que ha estado dormido, esperando a que lo reconozcas. Y ahora, estás en el borde de algo increíble. Si has sentido alguna vez que la realidad no es como nos la enseñaron. Si has sentido que hay momentos donde tú ves lo que otros no pueden ver. Si has sentido que hay una energía en ti que es más grande de lo que alguna vez imaginaste. Entonces, esto es solo el principio. Pero aquí está la pregunta más importante de todas. ¿Estás listo para lo que viene? Porque una vez que despiertas, no hay vuelta atrás. Una vez que empiezas a ver la verdad, nunca podrás volver a cerrar los ojos. Ahora, quiero dejarte con algo que te hará pensar.
¿Qué pasaría si todo lo que crees saber sobre tu mente, sobre la realidad misma, estuviera incompleto? Si realmente estás aquí, si sigues escuchando, significa que una parte de ti ya ha empezado a despertar. Tal vez aún no lo entiendes completamente, pero en lo más profundo de tu ser, lo sientes. Esa inquietud que has tenido toda tu vida, esa sensación de que hay algo más, de que el mundo no es solo lo que nos dicen, de que hay energías, patrones, conexiones que van más allá de la lógica. No estás loco, no te lo estás imaginando. Es la prueba de que hay un conocimiento más grande esperándote. Pero no todos están listos para verlo. Es por eso que muchas personas ignoran estas señales. Prefieren seguir con sus vidas sin cuestionarse nada, sin preguntarse por qué su intuición a veces es tan fuerte, porque su mente les muestra cosas antes de que ocurran, porque sienten presencias cuando están solos, o porque los sueños parecen contener mensajes que no deberían estar ahí. Pero tú no eres como los demás, porque estás aquí, y eso significa que en el fondo quieres saber la verdad. ¿Quieres la prueba definitiva? Haz algo por mí. Esta noche, antes de dormir, cierra los ojos y hazte una pregunta a ti mismo. ¿Estoy listo para descubrir lo que hay más allá? Hazlo con intención. Siéntelo en lo más profundo de tu ser. Y cuando despiertes, presta atención. Puede que recibas un mensaje. Puede que recuerdes un sueño que antes habrías olvidado. Puede que sientas algo distinto en el aire, como si la energía a tu alrededor hubiera cambiado. Si eso sucede, entonces sabrás que este no es solo un vídeo más, que este es el comienzo de algo que siempre estuvo esperándote. Si mañana al despertar notas algo diferente, vuelve a este vídeo y dime en los comentarios qué pasó. Y si llegaste hasta aquí, significa que algo dentro de ti ha cambiado. Tal vez aún no puedas expresarlo en palabras, tal vez no puedas explicarlo con certeza, pero lo sientes. Sientes que este vídeo no fue como cualquier otro, que no es solo información en una pantalla, que es algo más. Porque hay algo dentro de ti que ha resonado con cada palabra, con cada idea, con cada sensación que ha despertado en tu mente. Y aquí es donde empieza la verdadera prueba. El mundo está lleno de distracciones. La mayoría de las personas, cuando terminan de ver un vídeo, simplemente pasan al siguiente, dejan que su mente sea arrastrada por un sinfín de contenido sin propósito, sin dirección. Pero tú no. Tú llegaste hasta aquí porque hay algo que te ha llamado. Algo que ha tocado esa parte de tu mente que siempre supo que había más, que el mundo es más grande de lo que nos enseñaron, que tu conciencia es más poderosa de lo que imaginas. Y aquí es donde debes tomar una decisión. Puedes hacer lo que hacen todos los demás, cerrar este vídeo y olvidarlo. Seguir con tu día como si nada hubiera pasado. Dejar que el momento se disuelva en la rutina. O puedes hacer algo diferente. Puedes hacer lo que solo unos pocos están dispuestos a hacer. Puedes decidir explorar más allá. Pero ten cuidado, porque una vez que empiezas este camino, nunca volverás a ver la realidad de la misma manera. Nunca volverás a ignorar los patrones, las señales, las conexiones. Nunca volverás a sentirte solo en la inmensidad del universo, porque entenderás que siempre hubo algo más observándote, guiándote, esperando que dieras el primer paso. Pero antes de irte, hay algo más que quiero que sepas. Esta no es solo una conversación, no es solo un vídeo, no es solo información que olvidas al minuto siguiente. Este es un llamado a despertar, a empezar a ver el mundo de otra manera, a entender que lo que sientes, lo que intuyes, lo que percibes, no es casualidad. Las personas más poderosas de la historia, los visionarios, los grandes pensadores, los que dejaron huella en este mundo, todos tenían algo en común. No ignoraron su intuición. No ignoraron las señales. No ignoraron la sensación de que eran parte de algo más grande. Y ahora, tú estás en ese mismo punto. Puedes sentirlo en este momento. Es una vibración en tu interior. Una energía que te dice que este es solo el primer paso de un camino más profundo. Tal vez tu mente está tratando de racionalizar todo esto. Tal vez parte de ti quiere ignorarlo, pensar que solo fue un vídeo interesante y nada más. Pero otra parte de ti sabe la verdad. Otra parte de ti ha estado esperando este momento durante mucho tiempo. Ahora, quiero que hagas algo más. Quiero que cierres los ojos nuevamente por un momento y respires profundamente. Siente cómo el aire entra en tu cuerpo, cómo llena cada rincón de tu ser. Mantén esa sensación por unos segundos y exhala lentamente. Hazlo otra vez. Pero esta vez, mientras respiras, escucha lo que hay en el silencio. Tal vez es solo el sonido del viento, el eco de tu propia respiración, o quizás algo más. Quizás es una vibración sutil en el ambiente, una presencia que siempre ha estado ahí,
esperando que prestes atención. Porque eso es lo que está pasando ahora mismo. Tu mente está despertando. Estás empezando a notar cosas que antes pasaban desapercibidas. Estás empezando a cuestionarte lo que creías que era real. Estás sintiendo algo que no se puede explicar con palabras, pero que sabes que está ahí. Y eso significa algo muy importante. Significa que estás listo para el siguiente nivel. Porque lo que has visto hasta ahora es solo el inicio. Hay mucho más que descubrir. Mucho más que entender. Mucho más que sentir. Pero solo si decides seguir este camino. Porque lo que viene a continuación no es para todos. Solo aquellos que realmente quieren despertar lo van a encontrar. Solo aquellos que saben que hay más van a poder verlo. Así que dime una vez más en los comentarios. Estoy listo para ir más allá. Si más personas están listas, si la comunidad crece con quienes sienten lo mismo que tú, entonces compartiré cosas que muy pocos han escuchado. Cosas que desafiarán lo que crees saber. Cosas que cambiarán la forma en la que ves el mundo. Pero solo si tú mismo decides verlo. Así que no lo ignores. No dejes que esto sea solo otro vídeo más. Dale like, suscríbete con la campanita activada y prepárate, porque lo que viene a continuación es algo que nunca olvidarás. Nos vemos muy pronto. O quizás, nos veremos cuando tu conciencia esté lista para dar el siguiente paso.